Bienvenido Jorge Sarabia de Perfil. Bueno, es un placer compartir. Dale, tranquilo. Bueno, contale a la gente específicamente en qué van con el tema de la comisión de ANCAP que recién hablábamos. Bueno, mira, el tema de la comisión de ANCAP ha sido un largo trabajo. Hay mucho todavía para preparar e investigar. El término de trabajo de la comisión como tal es hasta el 18 de diciembre. Sí. Pero a partir del 18 de diciembre viene todo el estudio y el preparado, más allá que estamos estudiando permanentemente los temas que vienen llegando de la información que vamos pidiendo y de los entrevistados o invitados que vienen a la comisión, todo lo que va a ser el informe. Sí. O sea, las comisiones investigadoras se rigen por una ley, ¿no? Una ley aparte, que es la que marca el régimen de las comisiones investigadoras. Por lo tanto, termina el funcionamiento de la comisión investigadora y vamos a tener todo el mes de enero acá en el Parlamento, así que... Imagínate, estamos en diciembre, está más o menos y hace un calor ya. Estamos hablando de miles y miles de folios de información y páginas y páginas de declaraciones de versiones taquigráficas para analizar, para armar un informe, lo que va a ser el informe a la comisión que viene al plenario. Cada partido va a ser un informe, Frente va a ser un informe, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Y después las exposiciones de los legisladores, ¿no? En ese sentido, después cada senador que integra la comisión expondrá sobre la base de su informe en una sesión que muy probablemente sea en el mes de febrero, ¿no? Después que concluyan los informes. En eso, más o menos, lo que está en la investigadora, todavía hasta el 18 vamos a recibir invitados. En el caso del día de hoy, que hay comisión, va a estar el comandante de la Marina, Alonso, por los remolcadores y por los transportadores que se hizo ANCAP en la Marina. Y esta semana, el viernes, viene Daniel Martínez y después ya la otra semana ya cerramos. El vicepresidente de la República. Con broche de oro cierran. Cerramos con el vicepresidente de la República, ¿no? Y cerramos con 2 días completos con el directorio de vuelta de ANCAP para repreguntar todo lo que nos quedó en duda en el tintero. Así que hay mucho trabajo para hacer todavía. ¿Qué opinas de la situación del hospital? El Canzani no solo es una maternidad, sino sobre todo es un centro de referencia nacional en enfermedades raras y malformaciones congénitas. Así, están hablando de un traslado de internación, están hablando de alguna manera del desmembramiento de un centro que es de vital importancia para el conjunto de esta población tan sensible que hoy en materia de salud, como todos asistimos en estos días, se ve reforzado por la filantropía y no por una política de Estado que acompañe la necesidad en materia de salud en este derecho humano tan fundamental. ¿Información a dónde van a ser trasladados los funcionarios? El Banco de Previsión Social nos planteó el miércoles 25 o martes 25, no recuerdo bien el día, a las 3 de la tarde que pensaba iniciar un proyecto de desmantelamiento del Hospital Canzani. Acá estamos hablando de la única unidad pública de internación y tratamiento de malformaciones congénitas y enfermedades raras. Es un centro de referencia nacional donde vienen derivados este tipo de pacientes. La preocupación nuestra, es cierto, es la fuente de trabajo, pero más que nada es la pérdida de la experiencia acumulada en el tratamiento de estos casos y de estas patologías. Solo nuestro personal la tiene. Ya hubo una experiencia con el policial a donde nos quieren remitir a algunos de nuestros trabajadores que fue nefasta. ¿Qué opinas de la situación del Hospital Canzani? Pues mira, de mucha preocupación. Justamente hay una compañera nuestra que del sector nuestro que estuvo por allá hablando con la gente del Canzani. Me ha llegado bastante información. Yo creo que es una situación preocupante y que hay que buscarle una solución inmediata, ¿no? Se ha dicho que se pasarían los usuarios al hospital policial. Sí, que el hospital policial también está muy congestionado por parte. El hospital policial es como el hospital militar, es una enorme familia, la familia policial, que en definitiva congestiona día a día lo que es el funcionamiento de un hospital como el policial, ¿no? Y que además tiene parte que está en construcción y un montón de cosas que se están haciendo que también dificulta.
yo creo que hay que buscar una solución al Canzani, otra solución diferente a esa, ¿no? Bien, cerrando ese temita por ahí, vamos a meter un tema más complicado que es la economía del país. ¿Cómo la ves vos? Yo con preocupación. Yo te digo la verdad, nosotros en la legislatura pasada hubo una interpelación al ministro de Economía acá en el Senado, en la cual nosotros, en ese momento era Lorenzo, le decíamos claramente que la línea económica llevada por el gobierno, yo soy muy crítico de los modelos, te aclaro, y sé que voy a tener diferencias con incluso dentro de mi propio partido. Sí, pero es normal. Pero yo soy muy crítico con los modelos neoliberales. Sí. Y el Uruguay no ha salido en su política económica de los modelos neoliberales. O sea, desde la dictadura de Beck Villegas hasta acá, los modelos aplicados económicos han sido modelos neoliberales. Incluso la propia izquierda, que habló tanto y criticó tanto a los modelos del 90, que eran neoliberales, hizo un modelo neoliberal de su política económica. Y entonces cuando llega la situación que el país bajan los precios internacionales de los productos que Uruguay exporta, que es de eso que vive el Uruguay, se encuentran en una situación económica compleja. Y no hay que y el Frente fue por el mismo camino, mucho más grave que los partidos tradicionales en su tiempo, tan criticados. Endeudamiento externo, bueno, 4 veces más de lo que lo... Y ellos además después de la crisis se consideraron los padres de la patria que pudieron rescatar todo. Sí, vinieron con un pensamiento refundacional que equivocado. Yo te digo porque estuve en el Frente en ese tiempo y... Haciendo un paréntesis a todo este tema. ¿Por qué decidiste volver para tus orígenes, que es el Partido Nacional? Sarabia dice que además de la ley de caducidad tiene diferencias con casi todo lo que está haciendo el Frente Amplio en el gobierno. Sobre todo en política económica, en política que tiene que ver a los recursos estratégicos del país, en salud, en educación ni que hablar, en seguridad, son aspectos que nosotros entendemos que se han desvirtuado y que hacen a las diferencias importantes. A fines de este año, Sarabia anunciará oficialmente su regreso al Partido Nacional. Vamos a comparecer en un lema, no vamos a construir un lema accidental, eso ya está resuelto. También está resuelto que si la participación se da en el lema Partido Nacional, que es el que nos queda más cómodo, no va a ser alineado en ninguna de las dos líneas que existen, porque nosotros entendemos que se han desgastado esos contenidos y que hay que proponer determinados contenidos nuevos a la ciudadanía, ¿no? Senador, ¿la banca permanece en el sector? La banca no tiene discusión. Si alguien intenta discutir esto, lo hace de mala fe, porque el acuerdo 2004-2009 fue claramente que el espacio 609 no es un partido político, es una acumulación de sectores que cada uno tenía su lugar en las bancas. Y yo volví a mis orígenes del Partido Nacional porque el Frente, en realidad, el acuerdo político programático que se había elaborado en el Congreso hacia el 2004, cuando ganó por primera vez Vázquez la presidencia, se desvió totalmente. Política educativa, se mantuvo una línea educativa que venía de la reforma del 72, tan criticada por el Frente Amplio, eliminando las autonomías. Justamente el pensamiento bareliano se eliminó de la reforma educativa de Vázquez, que ya venía de otras reformas anteriores. La política económica neoliberal, un partido que criticó tanto el tema de la extranjerización de la tierra fue el que extranjerizó más tierra y entregó más tierra a las grandes corporaciones transnacionales. Fue el partido que favoreció más el ataque al medio ambiente a través de la megaminería y otros temas que asoman en el escenario. Y después lo otro, yo soy muy republicano, la defensa de la Constitución para mí es fundamental como norma superior, y el Frente ha violado permanentemente la Constitución, ni hablar cuando trató de anular la ley de caducidad por vía parlamentaria cuando había sido decidida en 2 plebiscitos. Y a mí no me duele en prenda porque voté las 2 veces en contra de la ley de caducidad en las urnas y trabajé, además estuve en el voto verde. Así que esas son diferencias políticas. Yo frentista nunca fui, siempre fui blanco, hice un acuerdo con un movimiento que teníamos fundado en el 99, 2000, que llamaba Columna Blanca, con otros compañeros que eran legisladores en ese tiempo. Recuerdo a Jorge Machiniena, a Jorge Coronel, al Dorio Silveira, Manuel Singlé, hoy todos compañeros desaparecidos físicamente, pero grandes compañeros del partido. Con eso fundamos la Columna Blanca. Y bueno, el regreso al partido es volver a mi casa. No tenía sentido
que si vos haces un acuerdo programático con un partido político, como movimiento político, y repite errores del pasado que se criticó tanto y se equivoca en el presente, no tiene sentido estar ahí, porque además vos no perteneces a ese partido, Sí. perteneces a otro pensamiento filosófico. Yo me identifico como federal y republicano, soy profundamente artiguista. Sí. Y sigo creyendo que la revolución y el proceso revolucionario artiguista no ha concluido y nosotros estamos en debe con el proceso artiguista. Pero bueno, estamos en el siglo XXI y los códigos de los parámetros del siglo XXI para una revolución artiguista son otros, pero están presentes, están vigentes. ¿Qué opinas de la victoria de Mauricio Macri? Si además quieren cambiar el modelo económico de país, lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas. Y yo creo que le va a hacer bien a la Argentina. Yo tengo una buena relación con Mauricio desde que era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fui a visitarlo y tengo relación con el PRO hace muchos años. Tenemos amigos en común. Es una persona muy inteligente y muy capaz. Tiene la dificultad y va a tener la dificultad de que justamente va a tener una oposición muy dura del kirchnerismo, pero a la Argentina le va a venir muy bien. Le va a venir muy bien en todos sentidos, ¿no? Puede afectar económicamente al Uruguay. Una Argentina que devalúe, una Argentina que elimine las detracciones. Pero viene de atrás eso también. Viene de un gobierno kirchnerista. Sí, puede ser, pero él va a cambiar la línea económica, ya anunció, eso va a afectar en la línea económica al Uruguay. Si Uruguay no corrige, va a tener serias dificultades, pero yo creo que las señales que dio Macri, por ejemplo, con respecto al Uruguay son muy buenas estos días, incluso en el embajador que va a mandar, incluso en la línea que va a llevar de relación con Uruguay. Y a la Argentina le va a venir bien. Argentina es un país extraordinariamente rico y reserva agrícola, reserva de agua, reserva de gas, que está en una situación dificilísima y que quizás el cambio de gobierno le dé unas posibilidades distintas a la Argentina. Me parece bueno, que además es bueno que los partidos se vayan rotando y que vayan rotando. Sí. Es de republicano la rotación en el poder, ¿no? Sí, y acá hablando así de gobiernos. En Venezuela, que ahora la mayoría del parlamento lo tiene la oposición. ¿Será un cambio en Venezuela? ¿Vendrá el cambio a Brasil y Uruguay? Bueno, lo de Venezuela es alentador para la democracia venezolana porque estaba transformado en una dictadura política. Sí, está bien que a Maduro lo eligió la gente, pero era un dictador usando parámetros de dictaduras políticas que se han visto mucho. Las dictaduras no tienen por qué ser militares o cívico-militares, pero él vinculaba también el tema de la presión con las Fuerzas Armadas. Creo que el golpe que llevó fue muy duro, incluso creo que en la interna chavista debe haber mucha gente que no esté de acuerdo con Maduro. Por algo hubo un aposicionamiento del pueblo chavista votando a la oposición. Esa es una señal que le mandó el pueblo chavista. Y yo creo que le va a venir muy bien. Lamentablemente no alcanzó los 2 tercios, pero sí tiene 117 que le permite algunas transformaciones muy importantes. Sí. Y bueno, yo creo que le va a venir muy bien a Venezuela. No te olvides que Venezuela era el 5º productor de petróleo del planeta y está en una pobreza extrema. Sí. No tiene sentido. Liquidaron con la ganadería, liquidaron con la minería, liquidaron con el tema del petróleo, la gente hace cola para comer, en un país que es extremadamente rico y ser reservorio de petróleo que termine en esa situación. Yo creo que le va a venir bien el cambio en Venezuela. La situación de Dilma Rousseff en Brasil, con los juicios, y el vicepresidente ahora que le... Bueno, lo de Brasil tiene que ver con toda la corrupción. Yo lo que admiro de Brasil es que el Supremo Tribunal Federal no deja pasar una, ¿no? Y
Ahí no hay tal que seas parlamentario, no que sea legislador o que tenga fuero parlamentario. El Supremo Tribunal te acusa y después viene la casación y el caso del impeachment. Claro, acá el tema del impeachment o del juicio político a Dilma Rousseff, que se está sustanciando en la Cámara, en la Comisión Especial de la Cámara, tiene mucho que ver con las acusaciones del presidente de la Cámara, ¿no? Está acusado de lavar dinero, de sacar plata para afuera. Vamos a ver si progresa. Constitucionalmente, y te lo explico brevemente para no tomarte mucho tiempo, la Constitución brasilera lo que prevé, como prevé muchas constituciones, es que si hay un número suficiente para crear una comisión, en la Cámara de Diputados se crea la comisión proporcional a los votos, a la representación de cada partido, y esa comisión es la que estudia realmente si hay lugar a juicio, que es lo que está en este proceso. Esa comisión va a estudiar si hay lugar a juicio político o el impeachment, como se dice, a Dilma Rousseff. Si esa comisión dice que sí, va al plenario. El plenario es el que vota y acusa en el Senado, porque realmente el juicio político se sustancia en el Senado. Cuando se está sustanciando el juicio político en el Senado, se aparta del cargo al presidente y asume el vicepresidente de la República, hasta que termine el juicio político para ver si hay destitución o no hay destitución. Ese es el proceso constitucional brasileño que va en curso y que está en curso, ¿no? Eso, lógicamente, que siendo el país más grande de América Latina y sobre todo América del Sur, siendo una potencia como es Brasil, económica, cultural, social y militar, en el escenario político de la región y el mundo incide mucho toda esta inestabilidad política brasilera, ¿no? Y a Uruguay lo afecta, porque Uruguay es nuestro principal mercado, junto con Argentina, de alta y media tecnología, pero también son competidores nuestros, ¿no? Y todo lo que pase en Brasil y en la economía brasilera nos va a afectar a nosotros, como lo mismo que pasa en Argentina. Decir que Argentina y Brasil, nosotros somos una isla y estamos blindados, sí, como dicen algunos economistas que he escuchado, digo, es un disparate que lo vengo escuchando hace 40 años que nos revuelcan las economías de la región. No existe blindaje por Uruguay. Uruguay es muy chiquito, cuando los dos grandes se sacuden, nos hunden. Entonces, es preocupante bienvenido lo de Argentina y ver qué línea de toma económica Macri, para nosotros corregir a favor de eso y tener una visualización del problema político de Brasil y cómo camina Brasil en su línea económica, porque la devaluación brasilera ha afectado muchísimo al Uruguay. También se les ha disparado la inflación. Todo eso tiene que ver con la inestabilidad política. Si no logran la estabilidad política, económicamente a Brasil le puede complicar más todavía aún el escenario que tiene negativo para el futuro, ¿no? Sí. Yo te voy a decir apellidos y vos me vas a decir lo que pensás de ese apellido. Bueno. Haga así. Mirá, está en la década del 60 todavía, ¿no? Es un parlamentario estudioso, que estudia a fondo los temas, pero todavía sigue pensando como en el 60. Topolansky. Y Topolansky pasa por el mismo parámetro, o sea, los tuve de compañero en el espacio 609. O sea, no han cambiado mucho de cómo piensan y cómo pensaban hace 40 años atrás. Diferentes características, tanto Topolansky como Agassi, ¿no? Larrañaga. Larrañaga es un paisano, creo que abierto, sincero, y que lidera un sector importante del Partido Nacional, que en los últimos tiempos le ha dado un dinamismo importante al partido. Y yo creo que tiene una personalidad realmente muy blanca, muy nacionalista, y eso es positivo al ser llano, ¿viste? Yo como soy del interior, ¿viste? Nosotros, sí, esa forma de ser del interior, más llana, más abierta, llega muy bien, más allá de los votos que junten o no junten, sí, estoy hablando de los votos, de la personalidad, y como legislador y como compañero acá en el Senado siempre ha sido un excelente compañero. Daisy Tourné. Con Daisy tenemos una relación de mucho tiempo, le tengo respeto y aprecio, es inteligente, cuando quiere trabajar en el Parlamento trabaja muy bien,
pero ya estaba para irse y le tocó venir por Daniel Martínez, ¿no? La tengo como compañera de la comisión investigadora. Sí. Viene de una el padre era muy blanco, muy wilsonista. ¿Qué pasó? Y ella siempre fue socialista desde gurisa, de estudiante. Lo podés preguntar. Sí. En realidad ella amaba los discursos de Wilson y iba a escuchar a Wilson medio escondida del padre, porque ella era socialista, el padre no la viera porque ella le decía que no iba a escuchar a Wilson, iba a escuchar a Wilson. Sí. Y yo le digo que ella es una socialista blanca, de los de Vivian Tría y de Quijano, ¿no? de aquellos blancos como Trías y Quijano que tuvieron con Basilio Muñoz y con la gente zaravista y que después terminaron en el Partido Socialista. Lacalle Pou. Lacalle Pou es un líder joven del Partido Nacional, con mucho futuro, y que en definitiva en esta campaña electoral mostró una forma de hacer política moderna, distinta, que caló en la gente, que caló muy bien y que tiene mucho para dar todavía, ¿no? Están los 40 años, ¿no? Es una generación que tiene mucho para dar. Sendik. Bueno, mirá, yo años atrás pensé que Sendik era una de las promesas de la izquierda. Pero después del desastre de la gestión de ANCAP, y no estoy hablando ni siquiera de lo que pueda ser irregularidades o ilicitudes que puedan aparecer en esta investigadora. Yo estoy hablando de la administración y la gestión de ANCAP. Él junto a Daniel Martínez fueron los que armaron el plan estratégico, y él junto a Daniel Martínez, sobre todo él, el más responsable de todo, porque fue el que hizo todo el periodo, fue el que fundió ANCAP. ANCAP está fundida. Claramente el gobierno está diciendo que capitalizarla en 800 millones de dólares. Pero ya este año ya la capitalizamos en 500 millones de dólares. Ya la capitalizamos. Y 800 millones más. Eso lo va a pagar doña María, don José, de sus impuestos. Aunque doña María no tenga auto, va a pagar a través del impuesto, de las tarifas de luz, de todo el agujero de ANCAP de Sendik. Y Sendik es un pésimo administrador, que terminó fundiendo la empresa más importante y la empresa infundible del país, porque fundir ANCAP, monopólica del combustible, del petróleo, con lo que cobra el combustible, porque además ANCAP tiene el combustible más caro de la región y del mundo, más del 40% es impuesto además, terminarla haciendo en un agujero de 2.000 y pico de millones de dólares que no tiene vuelta, si no la capitaliza el gobierno, la quiebra. Se va a salvar porque es una empresa del Estado. Y todos los uruguayos vamos a terminar pagando las cuentas de Sendik y de su administración como pagamos las cuentas de Pruna, porque también hay que acordarse que Pruna son 300 y pico de millones de dólares de agujero. Bueno, este es más grande. Lo de ANCAP es más grande, de 2.000 millones de dólares. Bonomi. Mirá, con Bonomi hemos tenido tanto tiempo en esta... Bonomi tenía que hace años haber renunciado al Ministerio del Interior. ¿Y a quién pondrías en el lugar de Bonomi? ¿A quién pondrías en lugar de Bonomi? No es el tema del lugar de Bonomi. Primero porque Bonomi no entendió nunca, como no entendió tampoco Jorge Vázquez, ni la dirección del Ministerio del Interior, de que la línea doctrinaria de política de seguridad que van llevando es un fracaso y que es equivocada. Es equivocada. Nosotros en el 2010 presentamos una propuesta que se llama Seguridad para Todos, para corregir los problemas de la seguridad del Uruguay. Hace años de esto la hemos reiterado, cuando lo interpelamos al ministro también se la planteamos. Bueno, mientras el Uruguay no cambie la línea de política de seguridad y instale una nueva doctrina de seguridad del Estado en el Uruguay, y vamos a seguir por este camino que se multiplican todos los días las rapiñas, los homicidios, los asesinatos. Yo hace 4 años dije que las bandas iban a tomar los barrios y que iban a terminar liberando zonas que la policía no iba a entrar. 4 años dije. ¿Y cómo se iban a organizar las bandas? Dije también. Porque el estudio que habíamos hecho nosotros con técnicos de primer nivel nos daba lo mismo que pasó en otros países. Sí. No, me dijeron de todo, que estaba loco, no sé, el propio Bonomi. Sí. En la comedia. Bueno, y Bonomi con la cúpula del Ministerio del Interior es un fracaso total porque tienen la cabeza en una policía que no debe de ser más. Sí. La policía tiene que evolucionar a la policía del siglo XXI, ¿no? Y hay que entender que hoy las Fuerzas Armadas no pueden estar fuera del sistema de seguridad. Sí. Las Fuerzas Armadas y la policía tienen que ser un conjunto en lo que se llama materia de seguridad del Estado. No hay más seguridad para los civiles, seguridad de defensa para
para lo que pueda ser la seguridad externa del país. No existe más eso. Las amenazas que existe hoy en el mundo, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, que son las nuevas sociedades. Me encanta. Pero nuevas sociedades en construcción, todo eso, esas amenazas significan que vos tenés que elaborar una nueva doctrina de seguridad del Estado, donde participa la policía, lógicamente por su ley orgánica, con sus misiones, las Fuerzas Armadas. Pero no puede estar eso disociado, ¿no? Y decir que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para las políticas de seguridad interna es un error estratégico, porque las Fuerzas Armadas no están cumplido por misiones policiales en Congo, en Eritrea, en Haití, y han colaborado con las policías locales. Depende de la misión que le vas a dar. Bueno, yo creo que ese es el problema de Bonomi. No tener la capacidad de comprender y de reconocer que se equivoca día a día y que cree que con cámaras y que con las escuchas y que con eso va a solucionar el tema, que con desmantelar Radio Patrulla y hacer zonas va a solucionar el tema. Lo demostrado está que desmanteló Radio Patrulla, hizo zonas, no funciona. Aumentan los delitos todos los días. Sí. Hay una policía que no tiene una formación ni una capacitación técnica como debería de tener. Sí. Las escuelas departamentales de policía, la policía que sale a la calle, los agentes que salen a la calle salen mal preparados y mal entrenados. Sí. Más allá de los que se preparan como oficiales, que están profesionalizados, pero la mayoría del personal no está bien preparado ni bien entrenado. Y entonces, ¿dónde está la falla? Está la falla en la cabeza del equipo. Hay que decapitar el equipo del Ministerio del Interior y nombrar un nuevo equipo, pero un nuevo equipo que genere una nueva doctrina de seguridad del Estado. No que vuelva a repetir lo que hace Bonomi, porque tampoco tiene sentido cambiar de ministros si van a hacer lo mismo que están haciendo ahora, ¿no? La última persona, Jorge Saravia. A ver, Jorge Saravia, ¿en qué sentido? ¿Y cómo lo ve la gente, capaz? No sé, tendría que preguntarle a la gente. Yo, digo, soy un militante político de toda la vida. Empecé a hacer política con 13 años. Sí. Vengo de una familia de políticos, mi padre era político, mis tíos eran diputados, fueron senadores, mi padre también, mi abuelo, mi bisabuelo, o sea que vengo de generación en generación de familia política, por lo tanto en mi casa nacimos haciendo política. Y hago y milito desde que tengo 13 años, cuando estudiaba acá en Montevideo. Y bueno, la política es mi vida toda. Yo hago política todos los días, de todas maneras. Y lo hice en el llano, lo hago cuando estoy en un cargo, pero me identifico como militante de base. O sea, a mí me gusta la militancia del día a día con la gente, las reuniones, conversar en mano a mano, buscar la solución a los temas. Ese es el Jorge Saravia de todos los días, ¿no? Después, lógicamente, después está el Jorge Saravia de la familia, de los gustos personales, del deporte, pero en la política ese es el Jorge Saravia, es un militante que pelea por sus ideas. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrar.
estando en pie.